Hola, ¿cómo estamos? Bien. Hoy es un tema muy interesante. Estamos hablando sobre la iniciación cósmica. El tema de ahora es cómo lograr la sabiduría cósmica. Pero vamos a ofrecerla a ese ser infinito, a ese ser inmortal, eterno, que expresa el amor en su creación y que expresa la verdad en su creación y expresa la unidad en su creación. Inhalamos, exhalamos, juntamos palmas, nos inclinamos y soltamos. Fíjense ustedes que me ha preocupado mucho estos días el saber cómo funciona, cómo trabaja, cómo se realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. Pero me interesó más esa serie de puntos, porque quería saber, y quiero saber, y voy a seguir indagando, a partir de qué momento surge el ego y por qué el ego no nos ayuda en la sabiduría cósmica. Está muy interesante. Entonces vamos a partir. Si no nos alcanza el tiempo, seguiremos en la próxima, porque es muy importante esto. Nace el producto a consecuencia de la unión del papá y mamá. ¡Sas! Nace. ¿Y qué es lo primero que manifiesta ese producto? Manifiesta algo. Todos sabemos, pero no nos preocupamos por estudiar bien el por qué. Pues estoy inquieto y ya encontré lo siguiente. Cuando nace el producto de la madre, lo primero que hace ese producto es echar un llanto, llorar. ¿Cómo si llorar? Y si sale el producto y no llora, la persona que atiende el producto le da una nalgadita para que llore. Si después de esa nalgadita, 2, 3, no sé cuántas pudieran darle, no llora, ese producto nació muerto. Entonces el ser humano llega a este mundo y se manifiesta llorando. ¿Qué es el lloro? El lloro es una emoción. ¿Cómo? Sí, así es. Fíjense ustedes nada más y búsquenle, indaguen. Pueden preguntarle a todos los psicólogos, médicos y los que saben mucho de esto.
Nosotros hemos dicho que una emoción es la expresión del cuerpo. Si llora, está expresando el cuerpo algo. Entonces, en el lloro no está el pensamiento, no. La emoción expresa algo del cuerpo por una reacción de un instinto natural. Instinto natural. Nazco del vientre de la madre y lo primero que hago es responder al instinto de la sobrevivencia y lloro. Y al llorar expreso ese instinto y manifiesto una emoción. ¿Será posible? Sí, así es. Así es. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la forma en que se va a lograr la sabiduría? En mucho. Porque la sabiduría comienza con el nacimiento de ese nuevo ser, porque ese nuevo ser va a estar dotado de facultades físicas, intelectuales y morales, dice la ley. Nosotros en nuestro medio llamamos facultades de pensar, de sentir y de actuar. Es lo mismo, pero hay que saberlas ubicar. Entonces, la sabiduría cósmica también nace en ese momento. Nacen las facultades que le van a servir al ser humano para que se realice como tal. Eso está muy interesante, sí, mucho, muy interesante. Pero vamos a ver el desarrollo de ese producto para darnos cuenta en qué momento el ser humano puede decir: tengo las 3 facultades y estoy listo y preparado para conocer todo. Todo tiene su momento. No desde que nace uno ya es inteligente. No, ni tampoco se pone uno a hacer cosas manuales tampoco. Ni tampoco puede uno decir: ya estoy haciendo mis ejercicios de crecimiento espiritual. No, todo lleva su momento. Pero vamos a seguir con la forma en que se desenvuelve el ser humano. Nace, expresa la primera emoción de lloro. ¿Y después qué sigue? Ese producto, si uno lo acerca a la madre, ¿qué hace? Se acerca a tomar su alimento, sin que le diga a uno: toma tu alimento. No, basta con acercarlo instintivamente. El bebé va a la chichita y comienza a tomar. Instintivamente. La emoción de tener necesidad de algo que tome, de chita. Otra emoción. Y si se siente ya llenito, la suelta sin necesidad de decirle: ya, calma, no, la suelta. Y si comienza uno a acurrucarlo, a cobijarlo, a apapacharlo, eso que siente comodidad, que siente
estar confortable. No conoce las palabras, pero siente algo sabroso. Hace que se calme. Y los instintos que ha desarrollado aumentan, pero en otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Comienza a trabajar más y más sus emociones. Y surge en esa etapa el sentimiento amor. Busca a aquello que le está dando de alimentos y que lo apapacha. Se identifica con la mamá. Ahí surge la segunda facultad, la del sentimiento. Eso surge antes de que comience a pensar como nosotros sabemos que existe. Se da primero el sentimiento y después el pensar. Pero el sentimiento se da por la necesidad de tomar alimentos y la confortación del apapacho. Cuando empieza el ser humano a pensar, pensar es hacer uso de su mente, del cerebro. Cuando nacen en el ser humano las primeras imágenes. Si abre los ojos y ve a la mamá, la identifica a la mamá, sabe que es buena la mamá, ya comienza su cerebrito a asimilar la imagen de la mamá. Qué cosa tan curiosa. Comienza el primer esfuerzo mental, identificar a la mamá. ¿Y qué sucede? Que esa serie de imágenes llevan consigo una idea. Y esa idea la asimilan y saben que esa idea unida con las imágenes le va a servir para algo. ¿Y qué le va a servir? Para sentir los apapachos, para sentir atención hacia él, para sentir comodidad y sobre todo para su alimentación. Y comienza a desenvolverse y a desarrollar la criatura. Y mi hijito por acá y mi hijito por allá. Y los hermanitos, manito, manito, y le bailan y el papá llega, hola hijo, hola hija, lo como sea. Y él ya comienza a oír diversas voces, ya comienza a identificarlas, ya comienza a tener más ideas de lo que representa estar ahí y surgen más imágenes. Idea por la emoción, idea por la forma que se da del instinto, idea porque ya comienza a unir imágenes, poco a poquito, y surge la necesidad de decir algo a través de palabras. En lo que usted ya comienza a usar su cerebro. Y cualquiera diría, no, ya está ejerciendo su organismo la facultad de sentir, de pensar. Y si le dan la sonaja, de hacer. Pero hasta ahí, hasta ese momento, todavía no se sabe cómo va a lograr la sabiduría ese nuevo ser.
¿Y cuándo será que se dé cuenta que tiene que iniciar un aprendizaje? Surge lo que llamamos el saber humano. El saber humano es muy importante, que el ser humano sepa que él puede saber muchas cosas porque es humano, que es distinto a los animalitos y a los vegetales. Ese saber es muy específico para los seres humanos. Bueno, pero ¿por qué somos seres humanos? Estoy avanzando mucho, ¿verdad? ¿Se han preguntado por qué son ustedes seres humanos? No, es perder el tiempo. No, hay que dedicarle un tiempecito. ¿Por qué soy ser humano? Un montón de pellejos y de huesos. No, ese no es ser humano. Un ser humano que tiene cabeza, tronco y extremidades. No. Un ser humano es el que está dotado de las facultades que el Ser Supremo le dio. Pensar, sentir y hacer. ¿Y qué sucede cuando alguna de esas tres facultades no funcionan en el ser humano? Deja de ser ser humano. Qué preguntota, ¿verdad? No deja de ser ser humano. Adquiere una característica especial. Se le llama un incapacitado. No es capaz. Se encuentra diversas palabras relacionadas con esa incapacidad. Y algunos maldosos, pues, dicen, mira, ahí viene el chueco, el cojo, el tuerto, el sordo, el mudo. Ya le llenan muchas calificaciones, pero sigue siendo ser humano. Y el ser humano, por el hecho de seguir siendo ser humano, su saber no se le quita, sigue con esa posibilidad de saber. ¿Cómo es posible? Incapacitado y va a saber. Si no oye, si no habla, si no ve, ¿cómo va a saber? Pues a pesar de estar incapacitado, está con la posibilidad de saber. Y es muy importante, porque aunque esté incapacitado, está en posibilidad de saber lo que uno que cuenta con sus facultades completas sabe. Y llegan a saber más que los que estamos giritos. Entonces el saber humano no es un montón de huesos, sino es el inteligente, el capaz, el intelecto. No. Saber humano lo lleva todo ser humano, y todo ser humano es aquel que está en capacidad, es apto, en aptitud, de acuerdo con sus condiciones, de saber lo que los seres humanos, estando íntegros, completos, saben. Oh, eso está increíble. Yo tuve compañeros en la universidad que no tenían vista y buscaban la manera de escuchar y la manera
de escribir en unos aparatitos que llevaban. ¿Cómo? Sí. No podían ver, pero sí escuchaban. Y hablaban. Y aquellos que no pueden hablar, ¿qué hacen? También se pueden comunicar. Tienen su idioma. Los que no hablan a base de señas. Buscan demostrar que ellos están en posibilidad de saber. Por eso estudiar la sabiduría en el ser humano es algo increíble, increíble. Pero muy poco le ponemos atención, muy poco. A mí me sorprendió una persona que estaba incapacitada para hablar y estaba en silla de ruedas. Hizo varios libros, ya les platiqué en alguna ocasión. Libros, dictó libros y se comunicaba con sonidos raros que solo entendían los que estaban con él, o por medio de aparatos que los hicieron para que él pudiera expresarse. Súper dotado. Creo que ya falleció. Y así como eso, ¿cuántos no hay? Bueno, pero ya se nos está yendo el tiempo. Estaba emocionado esto. Seguimos con esto. Porque es necesario que hagan un alto en el camino para que no desaprovechen sus facultades que tienen. Las facultades es algo maravilloso. Tenemos que conocerlas y ponerlas en marcha, en actividad. Vamos a decir nuestro sonido en palabras y seguimos en la próxima ocasión el desarrollo de la sabiduría. Vamos a decir la palabra. El saber humano es maravilloso y cuando se aprovecha es algo excepcional, algo grandioso. Inhalamos. El saber humano es maravilloso y cuando se ejerce es excepcional. Inhalamos. El saber humano es maravilloso y cuando se aprende es excepcional. Inhalamos. El saber humano es maravilloso y cuando se aprende es excepcional. Agradecemos al Ser Infinito que nos dé la oportunidad de darles a conocer a nuestros queridos condiscípulos una inquietud más en su vida para que la aprovechen y sepan que el tiempo que transcurre no se recupera y que tenemos que aprovechar todas nuestras facultades para que seamos siempre útiles. Hasta pronto.